se nos pide que simplifiquemos y escribamos el resultado en la forma a plus b. Al observar la expresión, observe cómo, debido a que tenemos números negativos debajo de las raíces cuadradas, sabemos que tenemos números imaginarios donde i es igual a la raíz cuadrada de 1 negativo. Para comenzar, escribamos la raíz cuadrada del negativo 7 como la raíz cuadrada del negativo 1 por 7. Escribamos la raíz cuadrada del negativo 4 como la raíz cuadrada del negativo 1 por 4. Y escribamos la raíz cuadrada del negativo 2 como la raíz cuadrada del negativo 1 por 2. Y ahora simplifiquemos. Nuevamente, sabemos que la raíz cuadrada de 1 negativo es i, y la raíz cuadrada de 7 no se simplifica. El numerador se simplifica a la raíz cuadrada de 7i. Y ahora en el denominador. De nuevo, la raíz cuadrada de 1 negativo es i, la raíz cuadrada de 4 es 2. Esto se simplifica a 2i. Entonces tenemos 2 veces i, simplificando la raíz cuadrada de 2 negativos. La raíz cuadrada de 1 negativo se simplifica a i, la raíz cuadrada de 2 no se simplifica. Esto se simplifica a la raíz cuadrada 2i. Y ahora multipliquemos el denominador. 2i veces la raíz cuadrada 2i nos da 2 raíces cuadradas 2i al cuadrado, pero recuerde que i al cuadrado es igual a 1 negativo. Entonces, si esto es igual a 1 negativo, 2 raíz cuadrada 2 veces negativo 1 es negativo 2 raíz cuadrada 2. Entonces esto nos da la raíz cuadrada 7i dividida entre 2 negativos raíz cuadrada 2. Observe que tenemos esto negativo en el denominador. Podemos mover este negativo al frente de la fracción o incluso al numerador porque sabemos que un positivo dividido por un negativo es negativo. Pero esto no está bastante simplificado porque no se nos permite tener la raíz cuadrada 2 en el denominador. Para que la raíz cuadrada de 2 se simplifique perfectamente, necesitaríamos tener 2 factores de 2 debajo de la raíz cuadrada. Y por lo tanto, para simplificar aún más, multiplicamos el numerador y el denominador por la raíz cuadrada de 2. Nuevamente, al multiplicar tanto la parte superior como la inferior por la raíz cuadrada de 2, no estamos cambiando el valor, solo la forma. De nuevo, sabemos que el resultado será negativo. Multiplicando en el numerador, la raíz cuadrada 7i por la raíz cuadrada 2 nos da la raíz cuadrada 14i. En el denominador, ahora tenemos 2 veces la raíz cuadrada de 2 por 2, o 4, y la raíz cuadrada de 4 es igual a 2. Entonces tenemos raíz cuadrada negativa 14i dividido por 2 o 4. Entonces esta es la expresión simplificada en la forma a plus b. Donde a, la parte real, sería 0. Y, el coeficiente de i, es la raíz cuadrada negativa 14 dividida por 4. Entonces, si quisiéramos, también podríamos reescribir esto como raíz cuadrada negativa 14 dividida por 4i. Esto es equivalente a tener la i en el numerador. Espero que hayas encontrado esto útil.